Centenario de Pedro Infante. Pedro Infante Cruz nació en Mazatlán, Sinaloa, el 18 de noviembre de 1917 y fue un cantante y actor del cine mexicano, que gracias a su gran simpatía, ángel y talento, pronto se metió en el gusto, pero aún más en el corazón del público mexicano. Fue ícono de la época del cine de oro en México y se volvió uno de los más grandes representantes de la música ranchera de México en el mundo. En 1939 filmó su primer película y logró filmar 60 exitosas películas más. También grabó 310 canciones en sus discos de larga duración. Pedro Infante logró tener un talento que ni él mismo sabía en un principio que lo tenía, pues empezó a actuar en el cine mexicano y con gran sencillez y naturalidad desarrolló la actuación, logrando convertirse en un muy buen actor de un gran nivel, sin haber recibido nunca clases de actuación. En 1956 recibió el premio El Oso de Plata de Berlín por su gran actuación en la película Tizoc. También ganó el premio Globo de Oro por la mejor película por esta misma de Tizoc, dado por la prensa extranjera en Hollywood. A Pedro Infante también se le ha llamado el ídolo de Guamúchil, el ídolo de México y el inmortal Pedro Infante. Pedro Infante estuvo casado en 2 ocasiones, la primera con María Luisa León Rosas y la segunda con la actriz Irma Dorantes. Tuvo varios hijos, que eran Guadalupe, Graciela Margarita, Pedro, María Guadalupe, Dora Luisa, Cruz Infante e Irma y Lupita Infante. Este gran ser humano, Pedro Infante, fue un generoso, alegre y sencillo hombre que desbordaba pues mucho gusto, simpatía y amistad con todos. Pedro Infante nunca despreció a nadie por su clase social ni por ninguna otra condición. Se dice que Pedro Infante ayudaba a quien se lo solicitaba, tanto económica como moralmente. Sobre este aspecto se dicen muchas historias, como una que les diré a continuación. Una mujer que tenía poco dinero acudió desesperada a ver a Pedro Infante y le pidió que le prestara una cantidad de dinero, pues su hijo tenía que ser operado de urgencia. Si ella no reunía el dinero, su hijo moriría. Todo esto Pedro Infante no lo pensó, le dio el dinero y después averiguó si lo que la mujer le había dicho. Y Pedro Infante se dio cuenta que esta mujer en verdad no lo había engañado y sí necesitaba el dinero para salvar a su hijo. Acudió a verla y el niño se salvó. Pedro Infante llegó al hospital, vio a la madre y al niño a salvo, y esta mujer le quedó eternamente agradecida por este gesto tan noble que Pedro Infante tuvo. Y esto fue más importante, pues tomando en cuenta que esto pasó solo a unos cuantos días de que Pedro Infante muriera. Como esta historia, hay muchas más que circulan en la vida de Pedro Infante. Quizá por todo esto el cariño del pueblo mexicano hacia Pedro Infante no ha terminado y empezó desde que lo conocieron y traspasa las barreras del tiempo, pues en la época actual muchas personas aún lo siguen queriendo y este cariño y veneración ha pasado de generación a generación. Cada 15 de abril, fecha en que es el aniversario luctuoso de Pedro Infante, sus admiradores de todas las edades acuden al sepulcro donde está enterrado y ahí le demuestran todo su cariño. Le llevan música, flores, fotografías y hay una gran algarabía en su tumba. No falta quien vaya disfrazado de Pedro Infante y cante algunas canciones. Todo esto con tal
de darle un tributo a su gran ídolo. Otras cosas que también se pueden platicar sobre Pedro Infante es que en el momento en que él murió, la gente lo lloró y fue a acompañarlo en su sepelio en centenares por las calles de la Ciudad de México y también inundando el panteón donde lo llevaron para enterrarlo. No se recuerda que se haya hecho una despedida tan grande a un artista mexicano de la época de los años 50. Pero aún hay más aspectos sobre este tema de la muerte de Pedro Infante, ya que el público que lo quería tanto no quería soltar a su gran ídolo, y por esto surgieron muchas leyendas sobre que la muerte de Pedro Infante no había sido verdadera, sino que él había fingido su muerte porque tenía problemas con maridos celosos o porque una figura muy importante lo perseguía. La verdad es que existen muchas versiones sobre la muerte de Pedro Infante, si es falsa o verdadera, pero la única versión oficial que se ha dado por cierta es que Pedro Infante murió en un accidente aéreo al caer su avión en la ciudad de Mérida el 15 de abril de 1957. Pedro Infante filmó muchas películas. Algunos de los títulos de esas películas son: También de dolor se canta, El gavilán pollero, Sobre las olas, No desearás la mujer de tu hijo, La oveja negra, A toda máquina, La mujer que yo perdí, Tizoc y muchas películas más. También Pedro Infante tuvo grandes éxitos en su voz, es decir, canciones que se volvieron las favoritas del público. Algunas de estas canciones son: La vida no vale nada, 100 años, Despacito, Tú solo tú, Viva mi desgracia, El plebeyo, Tú y las nubes, Sobre las olas, Amorcito corazón, entre muchísimos títulos más. Pedro Infante en este noviembre de 2017 está cumpliendo 100 años y para celebrarlo su familia en México efectúa varias conmemoraciones. Algunas de estas actividades son: la Lotería Nacional lanzará un sorteo con un billete que tendrá la imagen de Pedro Infante. Este sorteo será especial, con un premio de 15 millones de pesos en Guamúchil, Sinaloa, México. Se hizo también un tiraje de timbres conmemorativos con la imagen de Pedro Infante y sus 100 años en el corazón del pueblo mexicano. También se hará ya se hizo la grabación de un disco que se titula Y sí vivió 100 años, disco con material inédito en video sobre la vida de Pedro Infante y su carrera artística, y también un disco de sonido con las mejores canciones del gran ídolo. La hija de Pedro Infante, Lupita Infante, presentó un libro que se titula Pedro Infante, el ídolo inmortal. También se creó la medalla Pedro Infante al Mérito para premiar a los policías más destacados y honrados en México. Esto será para los que se la merezcan. También se crearán parques o gimnasios en Sinaloa con el nombre de Pepe el Toro, personaje que Pedro Infante escenificó en sus películas, para incentivar el deporte en la gente y en los jóvenes, como el que Pedro Infante practicaba: el box, la carrera, el béisbol. Se planea llevar a la televisión un programa llamado ¿Qué te ha dado esa mujer?, que será para incentivar a la mujer mexicana a desarrollar un papel más importante en la sociedad, teniendo proyectos para ayudarse en su economía. También se sacará a la venta
una línea de ropa inspirada en Pedro Infante, con algunos detalles de los 50, pero enclavados en la época actual. También en la televisión se efectuará una programación para recordar a Pedro Infante con sus mejores películas. Y finalmente se le hará una misa en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en la capital mexicana. Todos estos festejos serán del 15 al 21 de noviembre de 2017. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que llegue la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo. Más y más. Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que yo esté contigo, lo hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo, y te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Nota llevada a ustedes para Hola Estéreo con la dirección general de Lluvia de Venus Velázquez, la presidencia de Nelson Enríquez, voz que narró Nora Guadalupe Estrada Palomo para Hola Estéreo.